Buenas noches, mi nombre es Silvina Velázquez y hoy les voy a hablar acerca de la importancia del uso de los trabalenguas en la clase de inglés como segunda lengua. El objetivo de esta clase es presentarles a profesores de inglés que se encuentran dando sus primeros pasos en la profesión, a los más experimentados, a los estudiantes de la carrera docente en inglés y a estudiantes de inglés en general, una herramienta para mejorar la pronunciación de este idioma. La siguiente clase es teórico-práctica y se invita a los participantes a enviar sus comentarios y actividades en audio a la dirección de correo electrónico que aparecerá al final de la presentación. La sesión de hoy se titula Loosen Your Tongue, a soltar la lengua. Para los hablantes nativos de una lengua, los desafíos de pronunciación pueden ser divertidos, a veces frustrantes, pero siempre van a ser graciosos. Para los estudiantes de inglés como segunda lengua, sin embargo, los desafíos de pronunciación son parte del día a día. No todos los estudiantes de inglés como segunda lengua tienen los mismos inconvenientes, pero muchos de ellos, la mayoría, tienen algo para mejorar cuando se trata de hablar en inglés. Para eso están los trabalenguas. Pero, ¿qué es un trabalenguas? Es una serie de palabras y sonidos que son repetitivos y son difíciles de pronunciar rápido y de manera correcta. Son una excelente herramienta para practicar y mejorar la pronunciación y la fluidez. Para algunos estudiantes, una buena pronunciación es algo natural, mientras que para otros es una habilidad que es muy difícil de adquirir. De cualquier manera, cuando se usan trabalenguas en el aula de clases, es muy importante prestar atención a cuáles son los inconvenientes de pronunciación que tienen nuestros estudiantes. Cabe destacar que los trabalenguas no son solo cosa de chicos y que también son utilizados por actores, políticos y oradores que quieren sonar de manera más clara cuando hablan. Hay dos reglas fundamentales que aplican a los trabalenguas. Una de ellas es que hay que decirlos rápido. Es muy fácil decir un trabalenguas cuando se lo dice despacio. El verdadero desafío está en decirlo lo más rápido posible. El segundo punto es repetir el trabalenguas la mayor cantidad de veces. Cuando son más largas las oraciones y a veces ya son párrafos, se lo puede decir solo una vez, pero lo importante es decirlo rápido. Las palabras o las frases tienen que ser repetidas al menos entre 3 y 5 veces y si se puede hacerlo de manera continuada para una mejor pronunciación y para ganar fluidez. Es verdad que cuando uno está empezando a aprender un idioma, tiene una tendencia a traducir a la lengua materna todo lo que aprende porque de esa manera encuentra un equivalente y le es mucho más sencillo. En general, los profesores lo que tratamos de hacer es evitar que el estudiante vaya o recurra a la traducción y a la lengua madre, pero al principio es un poco inevitable. Cuando a los estudiantes se les presentan los trabalenguas, siempre surge la pregunta de ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas palabras? Y la realidad es que a veces no tienen ningún significado. Algunas sí tienen algún trasfondo histórico, pero más que nada son conjuntos de palabras que lo que tratan de hacer es hacernos reír. Estas frases graciosas se focalizan en distintos elementos, como ser la fonética, la aliteración, las partes de la oración, el lenguaje oral, la lectura y la escritura. ¿Quién inventó los trabalenguas y para qué? ¿Qué significan? ¿Y qué pasa si no puedo decirlos correctamente? Esos son algunos de los interrogantes que vamos a dilucidar en las próximas diapositivas. En cuanto a quién inventó los trabalenguas, fueron un grupo de eruditos y padres de familia cuyos niños tenían problemas para distinguir ciertas palabras de otras cuando había un solo sonido, una sola letra,
que se encontraba en una posición cambiada dentro de una palabra y obviamente al estar en otra posición podía cambiar la palabra totalmente. Entonces inventaron estos trabalenguas para tratar de ayudar a estos niños a que comprendieran mejor las palabras. Cuando uno decide utilizar trabalenguas en el aula, no es solamente buscar en internet. Por eso nuestra pregunta, ¿piece of cake? Realmente no. Utilizar los trabalenguas requiere cierta preparación, bastante preparación. Primero hay que empezar por los sonidos. Si los estudiantes saben los sonidos, ahí tenemos nuestro primer paso. Luego tenemos que escribir los trabalenguas. No basta con decirlos, con la parte oral, nada más. Si nosotros los decimos, bueno, es un primer paso, pero después es importante escribirlos. Escribirlos en el tablero, escribirlos en el cuaderno, tener una fotocopia, si son nenes chiquitos poder hacer planas, tener un póster en el salón, utilizar una ayuda visual, ¿sí? Y de esa manera estamos utilizando distintas formas de aprendizaje. No solamente estamos utilizando la escucha, estamos usando la oralidad y también, bueno, la escritura y también la parte kinestésica. Utilizar un espejo. Este punto lo vamos a retomar en unos minutos, pero es de suma importancia y puede ser muy, muy provechoso. Tratar de volver la actividad de una competencia. A los chicos les encanta competir y a los grandes también. Entonces, al tratar de decirlo mejor, porque quiero ganar una competencia, por ejemplo, eso les va a llevar a los estudiantes a que se exijan un poco más a la hora de aprender estos trabalenguas. Y después hay que estar preparado para reírse y sobre todo para cometer errores. Tenemos muy arraigado que el hecho de cometer un error es algo terrible, cuando en realidad puede ser una gran oportunidad para poder aprender, y esto se nota en las actividades que realizamos con trabalenguas. Enseñar pronunciación es un aspecto esencial en la clase de inglés como segunda lengua para ayudar a los estudiantes a tener una comunicación más efectiva. Y hay tres elementos que son de suma importancia cuando hablamos de la pronunciación. Estos son los fonemas, la acentuación de palabras y la acentuación de oraciones y la entonación. Vamos a hacer una pequeña explicación acerca de los tres y después estos temas se retomarán en futuros videos. Cuando hablamos de fonemas, hablamos de la unidad de sonido más pequeña que existe. Y estos fonemas se encuentran en este cuadro fonológico. Este cuadro fonológico que tiene 44 fonemas. Los fonemas aquí se ven representados por grafemas. La grafía es la forma en que se escriben. Y para algunos probablemente esto sea un jeroglífico, no entiendan de qué se trata. Otros capaz están más familiarizados. Algunos capaz lo vieron en el diccionario. Al lado del término tenemos entre barras justamente la palabra escrita en fonética. Y estos son los símbolos que aparecen al lado de la palabra para que cuando uno no sepa cómo pronunciarla, si sabe cómo son los símbolos fonológicos, pueda entender cómo decir esa palabra. Vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que son las vocales y las consonantes. Como dijimos, tenemos 44 fonemas, bastante distinto a lo que tenemos, a la cantidad de letras que nosotros tenemos en el alfabeto. Fíjense que inicialmente están divididos en vocales, vowels, y consonantes, consonants. Las vocales, ¿sí? Son estas primeras 12 y son las que tienen solamente un sonido, mientras que después tenemos acá seguidos los diptongos, que es la conjunción entre dos vocales. Vamos a tomar el primer ejemplo, que es la letra I y la letra I, que la podemos representar con las palabras sheep y ship, oveja y barco.
vemos que tenemos la letra I, una letra que nosotros conocemos porque es parte de nuestro alfabeto. Pero al lado de esta letra I tenemos dos puntitos. Esos dos puntitos significan que la letra es larga, como si yo estuviera masticando chicle y agarro el chicle y lo empiezo a estirar. ¿Sí? Entonces digo sheep. Me fijo que tengo otros sonidos que también tienen el mismo caso de los dos puntos, por tanto la letra es, o la vocal va a ser una vocal larga. Mientras que después en el caso de sheep, la vocal es corta y es como un sonido seco, como un golpe seco, como algo corto así. Sheep, cortito. ¿Sí? Esa es como la diferencia y eso es algo, una novedad que agregamos a lo que son las vocales tal cual como las conocemos nosotros. Después hay otros signos fonológicos que no vamos a tratar en profundidad, pero que bueno, como dije anteriormente, vamos a conversar acerca de ellos en posteriores videos. En cuanto a lo que son las consonantes en cuanto a la grafía, hay muchos que son exactamente iguales que en español, pero cuando producimos el sonido hay una diferencia importante. En la siguiente diapositiva tenemos dos ejemplos. Un ejemplo en inglés, el de abajo, y un ejemplo en español. En el primer caso vamos a tomar el sonido T, que en inglés en realidad es T. ¿Sí? Ahí ya podemos tener una primera aproximación a la diferencia entre la letra T en español y la letra T en inglés. Y tenemos la primera oración que es Teresa toma tetero. Y cuando yo digo esto, es como decir suena muy tenue, suena muy bajito, no es un sonido fuerte para nada. La T es una letra apagada, por decirlo de alguna forma. Pero cuando yo utilizo exactamente la misma letra, pero en inglés, voy a decir lo siguiente. Si leemos esta oración, sería algo así. Tim takes the train at 10 to 10. Fíjense que esa T tiene mucha fuerza, al contrario de lo que pasaba en el primer caso. Entonces acá tenemos otra de las diferencias de las que estábamos hablando en cuanto a los sonidos según el idioma. Bueno, ahora vamos a hacer una especie de juego. Les voy a pedir que si tienen una hoja, un cuaderno a mano, lo tomen. Yo les voy a decir los fonemas que tenemos acá escritos, voy a decirles los sonidos y ustedes lo que van a tener que hacer es escribir en esa hojita o en ese cuaderno cuál es la palabra que se forma al final. Entonces, en el caso número, yo se los voy a decir de corrido, ustedes los anotan y después revelamos las palabras. K, A, T, Sh, O, P, F, I, T, Sh, U. Vamos a ver si lo hicieron correctamente. En el caso número 1 la palabra era cat. En el número 2, shop. En el 3, feet. Y por último, la palabra era shoe. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta primera parte acerca de fonemas. Y vamos a pasar a la acentuación. Lo primero que tenemos que poder hacer es dividir las palabras, en sílabas. ¿Sí? Es muy importante la acentuación, porque si yo cambio la acentuación, en vez de ponerla en la primera sílaba, lo pongo en la segunda, por ejemplo, puede estar cambiando totalmente el significado de la palabra. Como las palabras en inglés son palabras prestadas, por decirlo de alguna forma, de distintos idiomas, de distintas raíces, si la raíz latina, algunas palabras vienen del alemán, otras vienen del francés, otras vienen del español, ¿sí? Como tenemos palabras que vienen de tienen distintos orígenes, para decirlo de alguna forma, hay solamente un grupo de palabras, que son las que vienen del francés, algunas por supuesto, no todas, que llevan lo que llamamos un acento escrito, donde tenemos el acento escrito en la palabra, como es el caso de las palabras
fiancé, café y resume. Pero son palabras contadas con los dedos de una mano. En el resto de los casos, las palabras, todas, excepto los monosílabos, todas tienen una acentuación. Lo que pasa es que el acento no está escrito, entonces eso es lo que hace que uno a veces se confunda. ¿Dónde tengo que poner el acento? En el diccionario aparece a veces con un puntito negro más grande, o sino también con un apóstrofe en la sílaba que se acentúa, ¿sí? Pero bueno, eso también uno lo va a ir aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Con la práctica. El pequeño ejercicio que vamos a hacer es que yo les voy a leer 3 palabras y lo que tenemos que buscar, 3 grupos de palabras, y lo que tenemos que buscar es la palabra que está acentuada en la primera sílaba. Nuevamente les pido que recurran a este papel, a este cuaderno, y que anoten la palabra que ustedes consideran es la correcta. Y después descubriremos las palabras que están acentuadas en la primera sílaba. Bueno, en el primer grupo tenemos las palabras avoid, myself, cotton. En el segundo, remain, beautiful, beyond. En el tercero, aware, across, pathway. Y por último, en el cuarto, passion, itself, about. Bueno, espero que hayan anotado las palabras y aquí va la resolución. Cotton, beautiful, pathway, passion. Bueno, en próximos videos vamos a estar tratando este tema en mayor profundidad, pero espero que haya sido de su agrado este ejercicio. Por último tenemos la acentuación de las oraciones y la entonación. En las oraciones que tenemos en esta diapositiva, lo que vamos a ver y en lo que nos vamos a focalizar es en la acentuación de las palabras dentro de la oración. Si yo acentúo más, como en el caso primero, la palabra my, it is my house, yo estoy queriendo decir que lo que importa, que el énfasis es que la casa es mía, a quién pertenece la casa. En el segundo caso, it is my house, estoy haciendo énfasis en el objeto, que sería la palabra house. En el tercer caso, tenemos la siguiente oración. I am your father. I am your father. Lo que importa es el sujeto. Mientras que nuevamente, como en el caso número 2, en I am your father, la palabra father es la que tiene mayor énfasis. Entonces, según el énfasis que yo le ponga a las palabras, es la mayor importancia que va a tener esa palabra dentro de la oración. Algo que es muy importante y que no todo el mundo sabe o capaz comprende es que muchas veces pensamos que cuando no podemos pronunciar bien una palabra, no podemos distinguir dos sonidos, no podemos, pensamos capaz un sonido o una forma de decir una palabra, pero después cuando llega a nuestra boca decimos algo distinto. Algunas personas consideran que eso puede llegar a ser un problema auditivo o un problema que tiene que ver con nuestro cerebro, cuando en realidad se trata nada más ni nada menos que de una cuestión física. ¿Por qué? Este que ven acá, este esquema, este gráfico que ven acá, es el aparato fonológico. El aparato fonológico se desarrolla según los sonidos que nosotros internalizamos desde chiquitos y los que vamos produciendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, la letra R, por ejemplo, en español, en inglés se pronuncia R. Fíjense la diferencia. R, R. De la misma manera que para nosotros, los hispanohablantes, es difícil pronunciar esa letra R, pasa lo mismo para una persona de habla inglesa que trata de pronunciar la R de la manera que la pronunciamos nosotros. ¿A qué se debe esto? Justamente
a que su sistema fonológico, su aparato fonológico, está adaptado, está acostumbrado a pronunciar determinados sonidos de tal o cual manera. Por lo tanto, es algo de suma importancia, y acá traigo a colación el tema de lo que les decía antes del espejo. ¿Para qué sirve el espejo? Para ver cuál es la posición de la boca y de la lengua, sobre todo la posición de la lengua, a la hora de producir determinados sonidos, ¿sí? Y qué es lo que no estamos haciendo bien para poder mejorar, ¿sí?, nuestra pronunciación. Acá tenemos una serie de trabalenguas. No nos vamos a focalizar en todos, solamente vamos a mirar un ejemplo que es el primero, y les comento, ya que estamos, que en la cultura china, por ejemplo, la R y la L, que ven que tenemos el versus porque se utilizan en contraposición, son dos sonidos que cuesta mucho pronunciar. Entonces, por eso se arman o se crean este tipo de trabalenguas que ayudan a tratar de mejorar la pronunciación de estos sonidos en forma conjunta. Si nosotros hacemos la traducción, lo que hablábamos antes de que uno tiene a veces esa necesidad de saber qué significa porque todavía no puede hacer la conexión en la segunda lengua, entonces si nosotros traducimos qué es lo que significa este primer trabalenguas, red lorry, yellow lorry. Lorry significa camión, red significa rojo, yellow amarillo, lorry camión. Fíjense que si yo lo digo en español, camión rojo, camión amarillo, no tiene absolutamente ningún sentido, no solamente porque las palabras no tienen mucho sentido, sino porque tampoco rima. Pero en inglés tiene todo el sentido por dos motivos, porque la R y la L son dos sonidos que cuestan pronunciar juntos, y aparte porque rima. Entonces, esa es como la naturaleza básicamente de la estructura del trabalenguas. Bueno, ahora, y casi llegando al final de nuestro video, les voy a hablar acerca de los usos que podemos darle a los trabalenguas en el salón de clase. Acá tengo una lista de actividades que se pueden hacer con los trabalenguas en clase, y empezamos con el dictogloss, que es esencialmente una actividad donde los estudiantes escuchan un texto, en este caso un trabalenguas, y sin tomar notas tratan de escribir lo que se acuerdan. Por ejemplo, el profesor dice el trabalenguas, y cuando terminó de decir el trabalenguas, los estudiantes pueden escribir lo que se acuerdan de esas palabras que el profesor dijo. Entonces, después lo vuelven a escuchar. Luego trabajan con un compañero y ahí comparten la información que cada uno logró registrar. Y bueno, obviamente el objetivo es que ambos estudiantes puedan replicar el texto original de manera fiel. La ventaja de usar estos trabalenguas haciendo esta actividad de dictogloss es que, a diferencia de otras actividades de la clase de inglés como segunda lengua, es que los estudiantes están escuchando el sonido, repitiendo el sonido, están utilizando también la competencia comunicativa porque se están comunicando con el compañero, y además tienen que escribir, y si les causa gracia también están utilizando la parte kinestésica. Running dictation es una actividad que puede ser muy divertida. También se puede utilizar en todos los niveles, al igual que la anterior. La clase se divide en pequeños grupos de 2, 3 estudiantes, y en un post-it, en una hoja, en una tarjeta, ¿sí?, se pegan en distintos lugares del salón diferentes trabalenguas. Y hay un estudiante que actúa como escriba y los otros dos son los que van a correr. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 busca dónde está el trabalenguas 1, va corriendo el primer estudiante, lo lee el trabalenguas, y cuando regresa corriendo al banco donde está sentado el escriba, le tiene que decir lo que leyó, lo que se acuerde. Y entonces el escriba tiene que tomar nota, y así va la segunda persona, y la idea obviamente es
poder nuevamente replicar de manera correcta el trabalenguas. Entonces también estamos usando distintas habilidades. Fill in the blanks, bueno, esta es una de las actividades más típicas en cuanto a lo que es el idioma inglés. Obviamente que se va a elegir el trabalenguas según la complejidad y la habilidad de los estudiantes, obviamente, bueno, hablando de la división por niveles, ¿no? Bueno, se les da una hoja pequeña donde tienen, o pueden ser varios, también varios trabalenguas, con espacios en blanco. Y la profesora o a través de una grabación, ¿sí?, se les presentan los distintos trabalenguas y los estudiantes tienen que completar con las palabras que están faltando. Chinese Whispers también es, al igual que Fill in the Blanks, es un clásico en los salones de inglés como segunda lengua. Y bueno, los estudiantes se colocan ya sea en una ronda, en un círculo o en línea. El primero de la fila o del círculo va a tomar una tarjeta donde hay un trabalenguas, tiene que leerlo y decírselo en voz baja en el oído a la persona que tiene al lado. Y así sucesivamente hasta llegar a la última. Por lo general, el resultado es algo muy gracioso, nunca es el original, pero bueno, es una forma de práctica y también de reírse un rato. Bueno, después, one by one es otra forma también de utilizar los trabalenguas en el tablero. Y en lo que consiste es en que los estudiantes digan un trabalenguas uno por uno. Entonces, por ejemplo, el primer estudiante de la fila, o de la fila, dice, no sé, Peter, por ejemplo. El segundo dice Piper. Y va leyendo, cada estudiante va leyendo una palabra nada más. Entonces, la idea es que puedan ir diciéndolo de manera más rápida, sin cometer errores. Hay que estar muy atento para saber qué palabra le toca decir a cada estudiante. Se puede utilizar un cronómetro para ver el tema de la velocidad. Y una variante que se puede hacer es, en vez de hacerlo como una actividad grupal, dividir a la clase en dos grupos. Y el que pueda hacer la actividad en menor tiempo es el ganador. Después, Illustrated es una actividad que yo considero muy interesante porque también hace que se puedan utilizar las competencias artísticas. Y esta actividad consiste en que a cada alumno se le da una tarjeta con un trabalenguas y lo que tiene que hacer es ilustrar lo que el trabalenguas expresa. Y después los estudiantes pueden explicar su dibujo a toda la clase. Y por último se puede hacer un libro de trabalenguas para que quede en la biblioteca del salón. Obviamente eso cuando hablamos de alumnos más pequeños. Aunque también es divertido para los grandes y puede quedar como material para el curso. Después otras actividades son, bueno, charades, que también es otro clásico, que es, bueno, como lo que llamamos por lo menos en Argentina dígalo con mímica. Hangman, el ahorcado. Y la que yo considero más interesante de todas, de alguna manera, después de haber hecho varias de estas actividades y haber tomado bastante práctica, es Create Your Own. Hacer justamente una especie de concurso del mejor trabalenguas y que, bueno, los mismos compañeros puedan votar cuál es el mejor trabalenguas de la clase. Hay un dicho en inglés que es practice makes perfect. So, ¿qué les parece si practicamos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos acá dos de los más conocidos trabalenguas en inglés, que son Peter Piper y Betty Botter. Como ustedes van a tener acceso después a la presentación, yo les voy a dejar la inquietud y ustedes lo que van a poder hacer es practicar estos trabalenguas, grabarlos y mandarlos a la dirección que va a aparecer al final de la presentación. ¿Sí? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Pepper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Ese es el primero. Vamos al segundo. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter, but a bit of bitter butter will make my butter better. So she bought some better butter than the bitter butter, and she put it in her butter, and her butter was not bitter. It was better. Betty Butter bought a bit of better butter. Entonces, les dejo la inquietud para que me manden sus audios y sigan practicando con los trabalenguas. Y ahora viene el momento del desafío. Este challenge time es para ustedes y después vamos a publicar en videos posteriores el trabalenguas ganador. Vamos a utilizar un trabalenguas con la letra L y vamos a utilizar también el trabalenguas mediante la aliteración. Aquí tienen una serie de sustantivos, por otro lado tienen una serie de adjetivos y acá tienen el esqueleto de lo que sería o de lo que va a ser su trabalenguas. El más ingenioso, el que nos haga trabar la lengua más de todos, va a ser el ganador y lo vamos a publicar en los videos posteriores. Any questions? Si tienen alguna pregunta, no dejen de comunicarse conmigo a través de mi dirección de email, velazquez.silvina@gmail.com. Espero que haya sido de su agrado la sesión del día de hoy. Sigan practicando con los trabalenguas para mejorar su pronunciación y su fluidez en inglés y nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.